Muy buenas noches, amada y hermosa iglesia, Casa Apostólica Gloria del Rey. Sabes, hoy es una noche de adoración. Hoy es una noche para decir: nosotros somos hijos de Dios. Amén. Sabes, el Padre nos ha permitido reunirnos en esta noche para declarar y honrar su santo nombre. Ahí donde tú te encuentres, te voy a pedir a que puedas cerrar tus ojos. Amantísimo Jesús, hoy estamos delante de tu presencia, Padre Santo. Queremos alabarte, Señor, queremos honrarte, Señor. Queremos que nos hables en esta noche, Jesús. Hoy declaramos, Padre Santo, de que te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Y hoy queremos, Padre Santo, de que tu presencia, Señor, inunde nuestro corazón y nuestro espíritu, Jesús. Recibe, Padre Santo, esta adoración, Señor. Te amamos, Jesús. Díselo. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Díselo. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Dile: en ti encontré mi esperanza. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie. No hay nadie como tú. Soy tu hijo. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Díselo. Soy tu hijo, Abba Padre. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. El camino de tu mano. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Padre, tú eres suficiente para mí.
Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Díselo. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza. Mi roca y mi fortaleza. Dile solo tu voz. Solo tu voz. Me da guía y dirección. Me da guía y dirección. Y no hay nadie como Él. No hay nadie como tú. Vamos, díselo, soy tu hijo. Soy tu hijo. Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. ¿Cuántos pueden declararlo? Soy tu hijo. Soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi Vamos fin. todos juntos, soy tu hijo. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi Vamos, fin. alguien tiene que declarar estas palabras. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Vamos, díselo una última vez. Soy tu hijo, Abba Padre. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Jesús. Repite su nombre. Amado Jesús, Jesús. 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 Hoy su presencia está con nosotros, iglesia. Dale la bienvenida al Padre. Dile: Jesús, entra en mi casa, Padre.
Entra en este cuarto donde estoy. Ven y llénanos, Jesús. Ven y llena mi familia. Ven y llena mi corazón, mi espíritu, Jesús. Llena cada vacío, Jesús. Hoy te necesitamos, Padre Santo. Y sabemos que estás de nuestro lado, Jesús. Haz lo que tengas que hacer en esta noche, Padre Santo. Eres bienvenido, Señor. Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amigos. Todos los que se han conectado en esta hora. Los bendigo con toda bendición del cielo. Y el Rey de Gloria esté siempre sobre sus vidas, trayendo bendición abundante. Hoy es un día maravilloso y un día bueno. Un día para aprender más de la palabra del Rey. Y un día para glorificar el nombre de Él. Estamos trabajando en este tiempo las parábolas de Jesucristo. Y hoy vamos a trabajar una parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola se encuentra en el capítulo 13 del libro de Mateo y arranca en el versículo 24. Dice así la palabra. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, algún enemigo hizo esto. Le dijeron los siervos, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice, no sea que recogiendo la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para que sea quemada totalmente. Pero el trigo reúnanmelo en mi granero. Esta parábola es bastante importante y significativa. Ya habíamos visto y estamos analizando que Jesús tenía una manera de comunicarse con autoridad sobre las multitudes y sobre el pueblo, pero lo hacía a través de parábolas. Y una de las maneras comunes era esta. Ahora, yendo a la parábola, el trigo era la alimentación básica en esta época de Jesucristo. Era un cultivo importante, era usado para hacer los panes sin levadura. Vemos que hay unas características de mucha similitud, muy parecida entre la planta de trigo y la planta de cizaña. Científicamente, aunque son diferentes, el trigo y la cizaña son parte de una misma familia taxonómica. Morfológicamente son bastante similares, como en su raíz y sus grandes ramificaciones. La raíz de ambas es fasciculada. Cuando hablamos de los granos de trigo y de la cizaña, o sea, de los frutos, ahí miramos una diferencia grande, porque la cizaña tiene poco fruto y son de color negro y son tóxicos. Estos granos son bastante tóxicos. El grano de la cizaña es muy tóxico y cuando la gente lo consume le puede ocasionar temblores, cólicos, convulsiones y más. Entonces, como vimos, tanto el trigo como la cizaña tienen una raíz fasciculada y esta raíz ocasiona que las plantas sean entrelazadas la una con la otra. Una planta con la vecina. Esto impide que la cizaña sea arrancada sin afectar el trigo. Entonces, lo que decía el Señor, no podemos arrancar la cizaña antes de tiempo porque también va a dañar el trigo. Se va a llevar el trigo por delante. Bueno, ¿cómo podemos nosotros explicar esta parábola de Jesucristo? Esa explicación el mismo Señor la dio en el versículo 36 al 43 del mismo capítulo.
Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús entonces le respondió, que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos aquellos que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. En esta parábola Jesús es el sembrador y el campo es el mundo, no solamente la iglesia, sino el mundo. El enemigo tiene hijos en el mundo, pero también él introduce enemigos dentro de la iglesia. Jesús fue quien plantó la buena semilla, como dice la parábola, pero vino el malo cuando todo el mundo estaba dormido y plantó también la semilla de él. Ahora, si Satanás planta una semilla, ¿qué va a salir de allí? Va a salir una mala planta, y esa planta va a dar malos frutos. El enemigo, el engañador, plantó esa mala semilla, y esta semilla va a dar como fruto los hijos de él. La siega es el fin del siglo, o sea, el momento de recoger la cosecha. Jesús se está refiriendo al fin del siglo, y los segadores van a ser los ángeles del Señor. Aquí se da una situación en la cual el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, siempre van a crecer juntos. Pero no se puede arrancar la cizaña, aunque se note, aunque se vea. Y es poco notoria la cizaña y, de diferente al trigo. ¿Por qué? Porque son similares, como lo vimos científicamente, son similares en su estructura, en su tallo, en sus hojas, en su manera de crecer. Solamente todos los que saben y han visto los videos y han visto la realidad de los campos de trigo, solamente hay una diferencia en el momento en que el trigo ya produce fruto. Cuando el trigo ya pare y ya produce fruto, ese mismo fruto hace que el trigo, que está así, el trigo, vea, se inclina, el trigo se dobla. Pero la cizaña, como no tiene fruto o produce muy poco fruto, entonces la cizaña permanece erguida, completamente erguida. Ese es el momento de la cosecha, ese es el momento de la siega, ese es el momento en el cual es el momento preciso para arrancar la cizaña y quitarla de ese lugar. Es el momento preciso de eliminarla, como dijo el Señor. Y es el momento en que se recoge la cizaña y la cizaña se vuelve unos manojos, y allí esa cizaña va a ser quemada. Ahora, espiritualmente, ¿qué significa esto? Significa que en el reino de los cielos, que se está desarrollando en medio de la tierra, el Señor todos los días está plantando semillas. Esa semilla da como resultado los hijos del reino. Ahora, los hijos del reino y los hijos del maligno van a estar juntos en el mismo lugar, muchas veces juntos en la propia iglesia, van a estar juntos, no se pueden diferenciar, porque tanto el uno como el otro cantan, el uno como el otro brincan, el otro como el otro danzan, el uno como el otro predican, el uno como el otro hacen todo. Pero en el momento de la madurez, cuando ya se da el fruto y aparece el fruto, en este caso el fruto mayor es el arrepentimiento, el fruto es el perdón de pecados, el fruto es el fruto del Espíritu Santo. Cuando ya aparece en el cristiano maduro esto, entonces en la cizaña no aparece esto, va a dar un fruto completamente diferente. Ese es el momento de la siega, ese es el momento del corte, ese es el momento de la eliminación de la cizaña. Pero el Señor dijo que a Él le plació que su reino avance en medio de dificultades. ¿Por qué el Señor permitió que la cizaña creciera a la par con el trigo? Porque van a ir juntos, hombro a hombro, ¿verdad? Pero en un momento dado, el trigo se va a hacer fuerte en la medida en que
se forje en medio de la controversia con la cizaña, en medio del conflicto con la cizaña. Va a haber una fortaleza, como dijo Jesucristo en Juan 16:33. Jesucristo nos prometió que en este mundo tendremos aflicción, pero que no nos preocupemos porque Él ya venció al mundo. Por eso es que aunque nosotros sintamos asfixia, aunque sintamos presiones a nuestro alrededor, con todo, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es perseverar, mantenernos en la palabra, mantenernos fielmente en lo que el Señor nos ha determinado, en lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, muchas veces las personas dentro de la iglesia puede estar haciendo cosas indebidas, puede estar haciendo cosas que no corresponden, pero entre tanto que sea dócil, entre tanto que se deje corregir, entre tanto que se deje guiar, entre tanto que se meta con el Espíritu Santo, entre tanto que ore, entre tanto que ayune, entre tanto que haga las cosas y busque ser obediente en todo a la palabra y obediente en todo al Señor y sujeto a las autoridades, si tenía algunas características de cizaña, va a ir desprendiéndose de eso, porque obviamente todos los cristianos todos venimos del mundo, y en el mundo lo que teníamos era una cultura distinta a la del reino. Lo que teníamos era una mentalidad distinta a la del reino. Teníamos unas emociones y unos afectos distintos a los del reino. Y entonces todo eso tiene que ser transformado y tiene que ser cambiado. Como dice Pablo, tenemos que despojarnos del viejo hombre que está plagado con los delitos, con los pecados y con la perversión. Entonces el momento de reconocer el trigo y la cizaña es en el momento de la madurez. No puede ser antes. Antes no se puede, porque no hay ninguna manera. Incluso científicamente, como lo presentan los videos, no hay ninguna manera en que se pueda reconocer. Cuando ya el trigo tiene el fruto, es cuando ese peso del fruto lo inclina. ¿Qué significa eso? Significa que el cristiano que ya tiene ese fruto es un cristiano que se arrodilla, es un cristiano que se doblega, es un cristiano que se rinde delante del Padre, un cristiano que se rinde delante del Hijo, un cristiano que se rinde delante del Espíritu Santo, que está dispuesto a ser sujeto y a ser sometido. Pero en el caso de la cizaña, como la cizaña no tiene fruto, ella se va a mantener erguida, va a salir el orgullo, la altivez, la prepotencia, todo esto, que en este caso, siendo un cristiano en una iglesia, pues tiene dones, pero es incorregible, no se sujeta a la autoridad, no se sujeta a las directrices que le puedan estar haciendo. Por eso ambos están sembrados en el mismo campo. Uno lo sembró el Señor, otro lo sembró el enemigo. Pero ahora mismo, en el sistema del mundo, usted puede decir, solamente se puede reconocer el dinero falso cuando hay un dinero verdadero. Y de hecho, cuando las casas de la moneda en los distintos lugares, en los distintos países, los bancos de la República, que llaman aquí en Colombia, sacan o emiten nueva moneda, sacan todas las características que se le ha impreso a esos nuevos billetes, a esas nuevas denominaciones, todas las características para que la gente vea y se ponga de acuerdo qué clase de billete va a tener. Y ustedes saben que en Colombia y en cualquier nación lo que está ocurriendo es que cuando sale un billete nuevo, al poco tiempo lo falsifican. Y como la gente no lo conoce muy bien, el falso comienza a hacer daño, el falso comienza a destruir la economía de algunas personas. Entonces, para que siempre va a existir como un mundo paralelo a nivel de naciones, de familias, de iglesias y de doctrinas del ocultismo. Pero el Señor tiene un propósito en cuanto al trigo bueno, el cual tiene que aprender a lidiar con la cizaña. Eso nos ayuda a nosotros a prepararnos para la confrontación final. Estamos cerca de la confrontación final y nosotros tenemos que agudizar, desarrollar el discernimiento de espíritu para nosotros poder tener claro cuál es el espíritu que se está moviendo en qué personas que están cerca de nosotros, saber identificar los espíritus que se mueven para no caer en error. Nosotros tenemos que ubicar todo por el espíritu, no podemos ubicarlo por la carne, porque por la carne vamos a ver, de pronto nos vamos a equivocar, que hay personas que tienen mala conducta, mal comportamiento, mala actitud, pero no están haciendo las cosas por un mal
espíritu, sino son esos defectos humanos que ellos mismos tienen. Entonces hay que diferenciar entre defectos y un mal espíritu. Así como en el pasado, en el caso de los 10 espías que tenían un mal espíritu y el caso de los 2 espías buenos que tenían el espíritu del Señor, tenían el espíritu del cambio y el espíritu de la transformación y estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que propender por desarrollarnos espiritualmente y por crecer espiritualmente. El Señor es quien conoce el corazón de todos, tanto de los que son de Él como de los que no son de Él. Y el Señor tiene su proyecto de cómo separar el uno del otro. El Señor sabía, por ejemplo, que Judas era un traidor desde antes de haberlo escogido. Él sabía que era un ladrón y aún así Él le dio la bolsa del dinero, porque la confianza del Señor no estaba en las monedas o en los dineros que Judas podía tener en la cuenta. Sabemos que el ministerio de Jesús hubo mujeres que se levantaron y ofrendaban grandemente en ese ministerio y sostuvieron ese ministerio, y la gloria sea para el Señor. Aunque Judas robaba, no faltó el dinero. Es decir, tenemos que ir más allá de la persona, tenemos que ir más allá de la propia cizaña, porque Judas sí era cizaña. El Señor permitió que ciertas personas y situaciones entrasen en su círculo íntimo para traer una confrontación con el maligno. Aquí vemos que el entrenamiento adquirido a través de esa lucha era mucho más importante para el Señor que la plena armonía entre ellos. Amén. El entrenamiento adquirido a través de esa lucha era mucho más importante que la plena armonía entre ellos o la seguridad en relación a los bienes materiales. Y una de las principales estrategias del Señor en la preparación de sus discípulos fue la de permitir que ellos fuesen confrontados por el enemigo, tanto dentro como fuera de su grupo. ¿Esto qué significa? Esto significa que ellos en un momento dado iban a quedar solos. ¿De quién iban a depender? Del Espíritu Santo. Pero ellos tenían que desarrollar el discernimiento de espíritu para poder saber quién estaba operando bajo otro espíritu que era maligno y quiénes estaban operando bajo el espíritu del Señor. Entonces, ¿cuál es la sabiduría del Señor con relación a la cizaña? El Señor dijo, déjenla crecer juntamente con el trigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la madurez. Cuando ya se produce la cosecha del trigo, cuando ya el trigo dio el fruto, eso es una marca poderosa porque el trigo inmediatamente queda doblegado por el peso. El mismo peso, como es una mata alta, delgada, el mismo peso dobla. El peso del fruto que está arriba dobla la mata. La hace un pequeño paragüitas. Entonces, pero la cizaña no se dobla. La cizaña permanece erguida. Y si ustedes pudieran ver la foto, ustedes se darían cuenta que la cizaña permanece completamente parada, levantada. Y en el caso que hablamos a nivel espiritual, cuando el cristiano confronta dificultades, afronta situaciones en la vida, tiene que pasar por pruebas. Cada prueba lo hace más humilde. Cada prueba lo hace más sencillo. Cada prueba lo hace más asequible al proyecto y al propósito de Dios para su vida. Lo hace más dependiente del Espíritu Santo, lo hace más dependiente del Señor, menos dependiente de sus propias fuerzas, de su propia conciencia o de su propia mente o de su propia inteligencia. Ya va a ser un hombre que se depende más de lo que Dios habla, de lo que Dios dice, de lo que Dios direcciona. Entonces vamos a ver esto, que nosotros necesitamos tener ese desarrollo a nivel personal en lo espiritual, crecer así en el nivel espiritual. Y en la medida que somos sujetos a la autoridad de Dios, somos sujetos a la guía del Espíritu Santo, somos sujetos a la palabra y a la guía de la palabra, nosotros vamos avanzando y vamos creciendo. Y estaremos listos en un momento dado para dar el fruto del Espíritu Santo en nosotros, la paz, la paciencia, la mansedumbre, todo esto que el Espíritu Santo habla, porque nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Pero en el caso de la cizaña no es así. En el caso de la cizaña hay personas que tienen pequeños dones, apenas están despuntando los dones e inmediatamente quieren colocarse por encima de los ministros que ya están establecidos, los ministros que ya están en el rango por encima de él de dirección, de manejo,
de responsabilidad. Entonces comienza como una criticadera, a mirar mal, comienza a examinar y a hablar lo que no tiene que hablar. Entonces la inmadurez hace aparecer en estos ministros nuevos y jóvenes, hace aparecer la sintomatología de la cizaña, del cizañero, lo hace aparecer, aunque no sea plenamente una cizaña. Entonces lo aconsejable es que cuando estas cosas suceden, hay que guiar estos ministros nuevos por el buen camino. Y hay que corregir, y hay que direccionar, y hay que hacer avanzar, porque es un camino que puede no tener un retorno. Si este camino de la cizaña, como ya sabemos, la cizaña si llega a esa etapa plena de madurez y produce su fruto negro, ese fruto es un fruto venenoso, y ese es un fruto malvado, un fruto pervertido, un fruto dañado, un fruto que no tiene corrección. Y ese fruto va a terminar ¿en qué? Va a terminar en muerte, y va a terminar en quema. Por eso el Señor dice, no voy a separar la cizaña del trigo, voy a dejar que crezcan juntos, porque yo no quiero que la cizaña me destruya el trigo. El proyecto y el propósito del Señor es producir trigo, y producir trigo del bueno. Y entre más trigo haya, y entre mejor trigo haya, el Señor sabe que la cosecha va a ser mucho más abundante, la cosecha de almas va a ser mucho más grande, porque la Biblia nos enseña que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, solo quedará. Pero si muere, producirá o llevará o generará muchísimo fruto. Entonces el Señor mismo fue el ejemplo de ese grano de trigo que cayó y murió. El Señor fue el mismo ejemplo para todos nosotros. Aquí estamos delante de una revelación de poder en el cual el Señor mismo es el trigo. El Señor mismo es ese trigo que muere. El Señor es ese mismo trigo que se multiplica y que avanza, porque nosotros ahora somos la semilla que el Señor puso. ¿Pero cuál semilla? Somos el trigo. De pronto, si yo pregunto ahora, ¿quiénes aquí son trigo? Todo el mundo va a decir que es trigo. Pero el que verdaderamente es trigo estará calmado, estará tranquilo. No hay que apresurarse a decir yo soy trigo. No hay que apresurarse, pero sí usted tiene que mentalizarse a convertirse en un trigo y a un trigo de excelencia y a un trigo bueno. Porque en el inicio todos nosotros tenemos asuntos del mundo que nos hacen parecer cizaña. Y estos asuntos del mundo que nos hacen parecer cizaña y estas manifestaciones y estas malas actitudes tienen que ser llevadas a la cruz, tienen que ser transformadas, tienen que ser trastornadas. Amén. Para que esa siembra de cizaña que haya sea quitada. Por eso nosotros cada día, nosotros los que somos del Señor y nosotros los que vamos a hacer el trigo bueno, necesitamos despojarnos, como dijo Pablo. Nos despojamos de toda carga, nos despojamos de todo aquello que nos pesa, nos despojamos de todo aquello que hace parte del hombre viejo y nos concentramos en lo nuevo para poder ser ese trigo bueno, ese trigo productivo, ese trigo generador de vida. A veces el trigo y la cizaña entran en una verdadera controversia, pero el Señor permite esa controversia. El Señor permite la persecución, porque es una manera de retirar el que es miedoso y el que es incrédulo de la obra. Pero el verdadero cristiano, tanto en los tiempos bíblicos como en los tiempos de ahora, siempre pasa por momentos de controversia. Por eso no es casualidad que, viendo un ejemplo de la economía mundial y de las poblaciones mundiales hoy, que en el Medio Oriente, que es la parte del mundo donde existen las mayores reservas de petróleo, también es el lugar o la región del mundo en que existen las mayores controversias. Han existido las mayores guerras, muy fuertes guerras, aún entre las propias naciones árabes que están en ese sector, pero también ha habido naciones en conflicto de América, de Europa, que han estado en conflicto allí, porque todo el mundo tiene interés en eso, son las mayores reservas, y allí hay un interés mundial sobre ese sector. Esto que sucede como ejemplo que hemos mostrado en el Medio Oriente, también podríamos decir que nos ilustra un principio en el mundo espiritual. ¿Cuál es ese principio? Que la región de mayor unción es también la de mayores conflictos y la de mayores controversias.
si una iglesia desarrolla la unción poderosamente, va a venir una controversia muy fuerte. Hay gente que está en contra de los milagros, hay gente que está en contra de las sanidades, hay gente que está en contra de que los cristianos prosperen, que los cristianos tengan empresas, que tengan industrias, que los cristianos puedan ser gente de bien. Hay gente que está en contra de todo eso. Entonces, porque tienen otro punto de vista. Pero todo eso genera que nosotros nos hagamos más fuertes. Cuando la cizaña se levanta en contra del trigo, es para destruirlo, es para llevárselo de banda. Pero nosotros tenemos que saber, como trigo, que tenemos que permanecer. Tenemos que aprender, como dijo Jesús, a lidiar con la cizaña adentro y con el enemigo afuera. El Señor a veces permite que se provoquen estos conflictos y estas controversias para que nosotros aprendamos a valorar que los propósitos del reino están por encima del conflicto, están por encima de la división, están por encima de el enfrentamiento, están por encima de estos conflictos. Y nosotros lo que tenemos que tener es la mira siempre, los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y operar como Jesús anduvo, andar como Jesús anduvo, hacer lo que Jesús hizo y desarrollar y demostrar el amor de Dios siempre, en todo momento. Por eso servir es la misión más honrosa y santa que pueda existir y que una persona pueda tener sobre la tierra. El Señor no va a permitir que su verdadero servicio sea menospreciado ni sea despreciado. La misma naturaleza nos enseña que un perpetuo bienestar no es bueno para ningún ser viviente. Quien no quiera pasar, escuchen esto, quien no quiera pasar por problema alguno, tampoco recibirá bendiciones. Os lo repito, el que no quiere pasar por problema alguno, tampoco va a recibir bendiciones, porque precisamente los problemas vienen como el abrebocas de la bendición. Antes de que llegue una poderosa bendición, el enemigo se mueve para tratar de distraer, para tratar de golpear, inclusive para tratar de matar, para tratar de destruir. Pero cuando ya uno es más crecido en la fe, discierne del momento que se vive y del ataque que llegó a la salud, del ataque que llegó a la economía, del ataque que llegó a la familia, del ataque que llegó por donde quiera que llegue al ministerio, dice, hay algo que se está cocinando que es bien grande. Padre, revélanos y muéstranos, para que nosotros podamos someternos a Dios, resistir al enemigo y Él va a huir de nosotros. Esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener. No podemos descuidarnos en ningún momento, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque a toda hora Él va a tratar de bloquear o de oponerse, pero aquí estamos nosotros, diga, unidos al Padre, unidos al Hijo y unidos al Espíritu Santo y bajo su guía, para avanzar en la directriz que Dios nos ha entregado. Antes, en los tiempos bíblicos, el nombre de una persona era su identidad. Eso aún es verdad en los días de hoy, porque tú y yo vamos a ser juzgados por las palabras que digamos. Tenemos que tener cuidado de las palabras que lanzamos, aún lo que podamos decir sobre personas que de pronto podemos pensar que son cizaña. El Señor tiene el control de la cizaña. Usted ponga en manos del Señor todas las situaciones que se estén sobreviniendo por causa de la cizaña. Tú no vas a ser juzgado por ningún título, ni universitario, ni título que adquieras aquí dentro del reino. Tampoco te van a juzgar en el cielo por tu reputación, sino nos van a juzgar es por nuestra fe y por lo que hagamos para el reino, de acuerdo a la voluntad que Dios estableció para nuestras vidas. Por eso, ser considerado un representante del cielo es una de las mayores responsabilidades que alguien pueda aspirar a tener y a vivir en ella. Y eso debe ser hecho con el mayor cuidado y con la mayor integridad posible. Si alguno ve que comienza a crecer y a subir y a avanzar en el ministerio, tengan muchísimo cuidado, porque a veces Dios permite estos tiempos de acrecentar un poco la influencia en la iglesia, incluso fuera de la iglesia. Y el Señor puede permitir que nosotros vayamos obteniendo mayores victorias. Pero tenemos que tener cuidado, porque en la medida que tú puedas subir de nivel, también las caídas pueden ser mayores. Y las caídas pueden ser más relevantes. Así como tus victorias van a ser relevantes,
las derrotas también pueden ser significativas. Hay que tener muchísimo cuidado y estar siempre dependiendo del Espíritu Santo como el primer día. Como dijo un hermano, hay que ser como David cuando nadie lo conocía, cuando no era notorio, que llegó al campamento a llevarle el almuerzo a sus hermanos y escuchó todo lo que estaba sucediendo y terminó siendo David el héroe de esa jornada, cortándole la cabeza al paladín filisteo. Es mejor que nadie sepa quién eres, pero tú sí sabes quién eres en Cristo y Cristo sí sabe quién eres en tú. Y en el momento dado y preciso que el Señor necesite usarte, lo pueda hacer. Pero aún si el Señor nos usa, de todas maneras decir, la gloria es de Él. Siempre manténgase como el trigo, la gloria es de Él. Eso es fruto, diga, eso es fruto. Eso es humildad, eso es mansedumbre, eso es templanza. Porque nosotros no vamos a autoproclamarnos para tener una plataforma, no vamos a autopromocionarnos en plataformas, sino que sea el Señor mismo el que nos honre, que sea el Señor mismo el que nos convoque, que sea el Señor mismo el que nos lleve, sea el Señor mismo el que nos dé la llave para abrir las puertas. Vamos a llegar a lugares que nunca hemos llegado. ¿A través de qué? Del Señor, a través de la gracia, a través de la presencia, a través de la gloria del Rey. Gracias a Dios. Nadie consigue soportar las presiones de la verdadera autoridad espiritual si no está en la plataforma que Dios edificó. Tú y yo tenemos que estar en la plataforma de Dios y subir en la plataforma de Dios. Dios es el que hace, el que honra, dice la Biblia, a los que le honran. No nos vamos a honrar nosotros a nosotros mismos, ni nos vamos a promocionar ni a nosotros ni a otros, sino que sea el Señor, amén, que sea el Espíritu Santo. Aunque hoy en día parece que la cizaña está en todas partes, en las redes, están los ministerios, están las iglesias, están las empresas. O sea, imagínate el mundo como un gran campo de trigo. Todo eso está lleno de cizaña. Lo importante es que esa cizaña no entre dentro de tu corazón, que no se haga parte de tu vida, ni de mi vida. Amén. Dice el Señor que debemos dejar que crezcan juntos, pero debe haber una separación. Antes de que se haga el pan, tiene que haber una separación entre el trigo y la cizaña. Y ese es el momento y ese es el tiempo preciso y poderoso en el cual tú tienes que estar atento. Diga, porque yo soy generador por el Espíritu Santo y por el Señor y por mi Padre. Yo soy un generador de vida. Yo voy a alimentar a la gente con el pan de vida que es Jesucristo. Por eso no podemos dejar que la cizaña nos dañe. No podemos dejar que la cizaña nos estorbe. No podemos dejar que la cizaña sea quien nos cierre el paso. No podemos dejar que la cizaña mezcle con nuestro trigo para que el pan sea un pan venenoso. Tenemos que tener el corazón y la humildad suficiente con el Señor. Padre, no permitas que esto me dañe. A veces hay heridas, a veces hay ataques, a veces hay traiciones, a veces hay cosas que suceden en nuestra vida, pero que nada de eso dañe nuestro corazón. Lo importante aquí es que los que somos trigo o los que vamos a hacer trigo y trigo bueno, no permitamos que la contaminación destruya el proyecto que Cristo está haciendo en nosotros. El Cristo que está siendo formado en nosotros no puede ser abortado, no puede ser extirpado, no puede ser dañado. Lo que el Espíritu está haciendo en nuestro espíritu, de hacerlo crecer para que Cristo crezca en nosotros y nosotros mismos vamos empequeñeciendo, porque eso significa dejar atrás el orgullo, dejar atrás la soberbia, de dejar atrás la pedantería, de dejar atrás el egoísmo y dejar atrás tantas cosas que el Señor quiere que tú las dejes para que entonces tú puedas crecer y mostrar un fruto de excelencia, un fruto de bondad, un fruto de amor, un fruto de bendición, un fruto en que la gente pueda decir verdaderamente, como dijeron de Jesús, este era un hijo de Dios. Verdaderamente este es un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden creer esta palabra? Vamos a orar entonces ahora por esto.
Padre Santo y Padre bueno, hemos traído esta palabra, Señor, así como tú la predicaste, Padre, así como tú lo dijiste, Jesús. Tú hablaste de un trigo y hablaste de una cizaña. Tú sembraste el trigo y el diablo trajo la cizaña. Pero tú dijiste, no vamos a dejar que la cizaña mate al trigo. No vamos a permitir que la cizaña dañe el trigo. Dejémoslo que crezcan. Y tuviste la confianza, Señor, y permitiste, Señor, que nosotros creciéramos junto con la cizaña, Padre. Pero llegó el momento de la siega, llegó el momento del crecimiento, llegó el momento de la cosecha y llegó el momento de la madurez, Padre. Y en ese momento, Señor, nosotros teníamos ya que estar entrenados como hijos del reino, como hijos del Dios Padre, como hermanos de Jesús. Teníamos que estar idénticos en lo que éramos, posicionados en lo que tú nos habías dado, Señor, sabiendo quiénes éramos, Padre, y no dejarnos engañar ni dejarnos confundir por la cizaña. No podemos, Señor, en el nombre de Jesús, dejarnos torpedear ni distorsionar por lo que el mundo pudiera hacer, Padre. Hoy oro, Dios, para que todos mis hermanos que están escuchando esta palabra y todos los que la escucharán posteriormente, Padre, puedan ponerse delante de ti, Señor, en tu trono y en tu altar, en el lugar secreto, y orar, Señor, y clamar una y otra vez y todos los días, Señor, porque aún en el momento de enseñar la palabra y ahora que lo estamos haciendo virtualmente, Señor, hay que tener muchísimo cuidado con lo que sale de nuestra boca, Padre. Que esta palabra que sale de nuestra boca no sea para condenación de nadie, sino sea para exhortación, que sea para edificación, que sea para consuelo, que sea para levantar al caído, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y que sea para transformación, Padre, y que sea para que aquel que está haciendo lo que no es correcto, lo que no es debido, Señor, pueda tener una alerta y pueda decir verdaderamente, yo voy a tomar un cambio, yo voy a tomar un cambio de destino, un cambio de rumbo, porque lo que estoy haciendo no es bien, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, y que permitas que muchos obreros que tú vas a enviar a la mies, sobre todo acá en la casa, ellos puedan crecer y convertirse en ese trigo genuino y en ese trigo verdadero que va a dar un fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Un trigo que va a crecer poderosamente y va a dar ese fruto maravilloso, Señor. Pero al mismo tiempo, Padre, el campo minado de la cizaña, Padre, tú lo vas a arrancar a tiempo y fuera de tiempo tú lo vas a arrancar, Padre. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, porque tú estás formando una iglesia con un corazón nuevo, con un corazón como el tuyo, con un corazón diferente, Señor. Y aún tú amaste a todos aquellos, Señor, que fueron enemigos tuyos y que te asesinaron, Padre. Tú fuiste y tú proclamaste el perdón, Señor. Hoy, Padre, fortalécenos en el perdón, fortalécenos en el discernimiento de espíritu, fortalécenos en la sabiduría de Dios, fortalécenos en la inteligencia celestial, Padre, para hacer las cosas a la manera de Dios, Padre, y para hacer ese verdadero trigo, Señor, que da un fruto excelente y que dé un pan que sea comestible. En el nombre de Jesús, Señor, así lo determinamos, así lo establecemos y así lo creemos, y la gloria y la honra y la alabanza sean solo para ti. Amén, amén y amén. Bendigo a todos los hermanos, hermanas, amigos y conocidos que se conectaron hoy con este servicio. Le doy gloria y honra al Padre por sus vidas, que esta palabra alimente su corazón y produzca un fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Gracias, Dios, por la vida de todas estas familias, Señor, y gracias por los que lo van a ver después, Señor, de este momento, en el nombre de Jesús. Pero igualmente también les estamos anunciando que este domingo, con el favor de Dios, vamos a tener un servicio presencial. La alcaldía ha tomado unas medidas precautelativas importantes, excelentes, pero también dentro de ello ha autorizado los servicios presenciales con el aforo del 35%, teniendo todas las medidas de bioseguridad que se han establecido y que nosotros siempre estamos guardando en el lugar donde nos reunimos presencialmente. Por eso, hermanos, los bendigo con toda bendición del cielo. Los hermanos que ya están claros, definidos, anotarse, separar su cupo y glorificar el nombre del Señor, porque va a ser un tiempo de bendición, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de coinonía, teniendo todas las precauciones. La gloria y la honra y la alabanza sea del Señor. Los bendigo con toda bendición. Amén y amén.